buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Eso nos dice el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos se nos va a dar por añadidura, porque el Señor es bueno, ¿verdad? El Señor es bueno y el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Yo creo que debemos de recordar que las cosas de este mundo, ahorita las tenemos, mañana ya no las tenemos. Tenemos vida ahorita, mañana tenemos una de dos, o enfermedad o ya no estamos, no sabemos. Pero lo que sí debemos de saber y hacer es estar bien con el Señor. Vamos parando un momento y vamos a orar por todas las personas dañadas por esta gran tragedia de los incendios. Padre bendito, Dios todopoderoso, usted conoce a cada persona que ha perdido no solo sus pertenencias, algunas han perdido hasta su vida. Padre Santo, las levantamos ante usted, a todos los familiares, a todas las personas afectadas, damnificadas por estos horribles incendios, Señor. Padre, usted que todo lo puede, se lo pedimos. Señor Jesús, usted que calmó los vientos y las mareas, las olas en el lago, y que dijo, paz. Ahorita pedimos, Señor, que dé su palabra y calme los vientos. Que ayude a los bomberos a dominar y a controlar las llamas, Señor. Padre, pedimos por todas esas personas que están ahora sin casa, sin trabajo, que lo han perdido todo, Señor. Pedimos, Señor, que esto lo use usted para que vean que las cosas de este mundo no satisfacen ni duran para siempre. Que lo busquen a usted, que clamen, que pidan, y se entreguen a usted y lo busquen como su Dios y su Salvador, para que usted provea lo que necesitan, les vuelva a dar lo que han perdido, pero más que nada les dé la salvación, que es lo que más necesitan. Padre, los ponemos en sus manos y le pedimos que los bendiga y los proteja. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar en el versículo 33. ¿Saben? Ya están en sus Biblias ahí. Vimos... Solamente vamos a repasar un poco de lo que vimos la semana anterior. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, empecé en el versículo 30, ¿verdad? Bueno, síganme por favor. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Es como cuando los niños estaban peleando, ¿verdad? Y dice la mamá o el papá, a ver, vengan todos vengan para acá, vamos a hablar, vamos a arreglar ese problema. ¿Qué pleito traen? ¿Nunca les pasó eso? O a ustedes les llegaron a llamar a su papá, a ver, ¿qué relajo traen? ¿Qué pleito traen? Vengan para acá. Yo me acuerdo, mi papá, a veces andamos mi hermano y yo de la greña, y nos oyó, y nos llamaba, y teníamos más miedo, yo le tenía más miedo a mi papá que a mi hermano. Mi hermano me podía sonar, pero a mi papá le tenía miedo. Y el Señor está llamando a sus discípulos, a ver, vengan, ¿qué estaban discutiendo? ¿Qué peleaban por el camino? ¿Cuál iba a ser el mayor? ¿Cuál iba a ser el más importante? Recordemos, hermanos, los apóstoles pensaban que Jesús iba a establecer su reino en la tierra en su tiempo. Él iba a ser el rey de Israel. Ahora imagínense las posiciones que ellos iban a tener. Muy importantes, ¿verdad? Porque eran su comitiva, eran su grupo íntegro, su grupo principal con el que iban a comenzar su reino. Y estaban peleando cuál iba a tener la mejor posición. Tal vez algunos decían, bueno, pues yo tengo experiencia en esto, yo debería tomar esta secretaría, esta posición, ¿verdad? Yo sería el tesorero. Yo creo que Judas dijo, yo soy el tesorero, porque pues, era el que manejaba el dinero, ¿verdad? Dijo, ahorita vivimos de limosnas, pero después me voy
a comprar. Bueno, ya se imaginarán lo que Judas habrá pensado, porque eso es lo que le importaba a él. Juan era hijo de Zebedeo. Su papá tenía un comercio de barcos, de pesca. Porque tenía empleados, quiere decir que tenía por lo menos un barco de buen tamaño. Ha de haber pensado, pues yo voy a ser encargado de la industria pesquera, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Estaban peleando cuál iba a ser el que iba a agarrar cierta posición. Y el Señor Jesús les va a jalar las orejas un poquito. Porque miren lo que les dice enseguida. En el versículo 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, será el último. Este va a tener el último lugar. ¿Y qué quiere decir que va a tener el último lugar? Él va a ser el siervo de los demás. Nadie pelea por ser siervo, ¿saben? ¿Saben que aún en la iglesia nadie quiere ser el siervo de los demás? Todo el mundo quiere tener una posición de importancia, ¿verdad? Pero nadie dice, yo quiero limpiar los baños, no quiero que nadie me los quite, yo quiero tener los baños más limpios. Hay quienes lo hacen y gracias por hacerlo, ¿verdad? Gracias porque lo hacen, tienen ese corazón, pero regularmente la gente que tiene orgullo lo hace porque saben que hay que servir en donde el Señor nos ponga, ¿verdad? Pero los que están en el mundo no tienen ese corazón. Perdón. Esos quieren lo mejor que el mundo puede darles. Y los apóstoles a estas alturas todavía tenían mucho de la carne en sí mismos. Y buscaban las cosas de la carne, las cosas del mundo. Por eso Jesús les dice, a ver niños, a ver jovencitos, vengan para acá, vamos a hablar. Déjenme decirles cómo pueden ser lo máximo, haciéndose lo más pequeño. Dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dice nomás qué lindo. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Cuando uno va, por ejemplo, a compartir el Evangelio con alguien, nosotros vamos en el nombre del Señor Jesús. Si nos reciben, a nosotros lo reciben a Él porque vamos en su nombre. Y si lo reciben a Él, reciben al Padre. Y no porque uno tenga autoridad, no porque yo esté aquí tengo autoridad y que diga, oh, yo porque soy el pastor. Soy el siervo de todos. Yo estoy aquí para servirlos a ustedes. Esa es mi posición, siervo. Pero si yo estoy predicando la palabra de Dios es la que tiene la autoridad. Y si yo les enseño y les hablo de acuerdo a la palabra de Dios, eso es lo que tiene la autoridad. Eso me da a mí la autoridad para hablar la palabra de Dios. Y Él, cuando envió a sus discípulos, les dio autoridad para expulsar demonios, para sanar todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Lo vimos anteriormente. Y regresaron contentos. Y dijeron, hasta los demonios se someten a nosotros. ¿Por qué? Porque iban en la autoridad y el poder de Cristo. Pero cuando uno quiere actuar en la carne, entonces el Señor dice, vengan para acá, dejen enseñarles cómo deben de ser. Deben de ser como un niño. Imagínense nada más. Los niños son limpios, ¿verdad? Tienen su conciencia limpia, tienen su mente más limpia, tienen, y entre más chicos, más limpios, ¿verdad? Ya nomás van creciendo y ya son medios difíciles a veces de controlar, ¿verdad? Porque ya quieren hacer las cosas a su manera. ¿Saben qué? Su naturaleza está saliendo a la superficie, su carnalidad, su rebeldía está saliendo porque, ¿saben qué? Aún un niño está perdido. Si ya tiene, bueno, déjenme regresar. Si tienen uso de razón y saben lo que hacen, así tenga 10 o 12 años, cuando miente con intención, cuando roba con intención, ese niño ya va en camino al infierno. Dicen, ay caramba, se oye muy feo. ¿Saben por qué? Porque ese niño es un pecador. Y todo pecador va a ir al infierno. El camino al infierno, hagan de cuenta que es un camino plano, con cerros muy suavecitos, unas bajadas muy limpias,
no es cabroso, no hay muchos tropiezos, no tiene muchas vueltas, es un camino fácil. Porque el Señor Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Y la puerta es ancha. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque lo más fácil, déjenme decirles, es irse al infierno. Lo más fácil es irse uno al infierno porque no hay que hacer nada. Ya vamos para allá. ¿Qué sucede cuando un pez quiere ir contra la corriente como los salmones? Que el salmón nada contra la corriente. Bueno, el salmón tiene que estar vivo, ¿verdad? Pero de bajada hasta un pez muerto va con la corriente. Y todos estábamos muertos en delitos y pecados y como un pez muerto íbamos con la corriente derecho al barranco. Pero el Señor se interpuso y vino a salvarnos. Pero unos apóstoles en este tiempo están teniendo problemas entre ellos. El Señor tiene que darles una buena lección, decirles, no es así como se hacen las cosas. Tienen que humillarse, tienen que ser siervos unos de los otros. En otras palabras, está diciendo, ¿cuál de ustedes quiere lavarle los pies a los demás discípulos, los otros apóstoles? ¿Cuántos creen ustedes que querían hacerlo? Ninguno. Por eso Jesús se puso a lavarle los pies, porque todos sabían la tradición. Cuando llegaba alguien a una casa, el siervo más humilde de la casa le lavaba los pies a los invitados. Pero ahí como no había siervos, nadie se humilló a lavarle los pies a los demás, incluyendo al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cada quien quería lo que quería para sí mismo. Entonces en esto vemos que los discípulos tenían problemas como nosotros, ¿verdad? Todavía estaban en la carne, pero el Señor tuvo que darles una lección. En Mateo 12:30. Vamos a ver lo que el Señor nos va a enseñar aquí. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es un contraste de lo que vamos a ver enseguida. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Saben? El mundo prácticamente odia a Jesús. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque el mundo persigue a los cristianos, porque representan a Jesús en el mundo. Dijo el Señor Jesús, si a mí me odiaron, los van a odiar a ustedes. Dijo, el que no esté conmigo, está contra mí. Ahora vamos a Mateo 10:40. A Mateo 10:40 ahora. Vemos la diferencia. El que no está conmigo está contra mí. Ahora, de la otra manera dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor Jesús envía a sus discípulos, nos envía a nosotros a compartir el Evangelio. Imagínense que el mundo recibiera a Cristo por lo que nosotros les decimos, por lo que nosotros les compartimos. Porque el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Y saben que todos nosotros somos evangelistas, todos nosotros somos representantes de Cristo, ¿verdad? El cristiano es una imitación de Cristo, es un seguidor de Cristo. Cristo no vino a buscar aficionados, vino a buscar discípulos, ¿verdad? Dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, ¿qué sigue? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que entregarse completamente para seguirlo. ¿Recuerdan cuando estaba Mateo, Leví, en el puesto de los impuestos, sentado a la mesa, cobrando el dinero de todo lo que entraba de mercancía a la ciudad de Jerusalén? Y era muy rico porque eran, pues lamentablemente,
eran medio chuecos, eran famosos por eso, por ser estafadores, cobraban más de lo que debían para echarse lo demás a la bolsa. Parecían políticos de ahora, ¿verdad? No cambia el corazón, ¿verdad? Y sin embargo el Señor le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo? Dice, lo dejó todo y lo siguió. Eso es lo que significa ser un discípulo, dejar todo para seguir a Jesús. Ahora, no necesariamente el Señor a todos nos va a llamar al ministerio de tiempo completo, pero a todos nos llama a dejar todo lo que es del mundo, todo lo que nos estorba, y lo vamos a ver enseguida, todo lo que nos estorba para servir y amar y glorificar y exaltar al Señor, debemos de hacerlo a un lado. Morir a nosotros mismos. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Bueno, pues, y pensamos cada uno, pues a mí me gusta ver tal programa en la televisión, o tal novela. No, novelas no se ven, ¿verdad? No, espero que no ven, novela, porque la misma palabra dice novela, novela. Clarito está, ¿verdad? Pero digamos que hay ciertas cosas que le gustan a uno hacer. Pero si eso se interpone entre ir a servir y alabar y glorificar a Dios, o quedarme en casa y hacer eso para mí, entonces no estamos muriendo a nosotros mismos. Estamos poniendo la carne, mis deseos, antes que Dios. Y es cuando debemos de morir a nosotros mismos. En estos días, en este mismo día, en este momento, hay personas, miles de personas, millones en el mundo que están siendo perseguidos por seguir a Jesús. Están perdiéndolo todo en algunos lugares en el mundo, en países donde hay mucha persecución de los musulmanes. Cuando se dan cuenta que en una casa hay un cristiano o la familia es cristiana, llegan y marcan la casa afuera, le ponen una letra que quiere decir como infidel. En nuestro idioma diríamos la I, ¿verdad? Van y ponen con un bote de pintura, marcan la I. Eso quiere decir, aquí vive un infidel. Y pueden quitarle, robarle todo lo que quieran. Pueden golpearlo, pueden perseguirlo, pueden hasta matarlo, porque es un infidel. Y regularmente lo pierden todo. Pierden su casa, pierden su trabajo, a los niños los sacan de la escuela y nadie los puede ayudar. La gente está muriéndose de hambre y perseguida por seguir a Cristo. Eso es dejarlo todo y morir a sí mismo para seguir a Jesús. Aquí todavía no tenemos ese problema. Pero debemos de hacer a un lado las cosas que nos impiden servir y seguir al Señor. Y el Señor por eso los llama a humillarse y a ser como niños con una mente limpia. Vamos adelante. Les pide que lo dejen todo. Versículo 38. Ahora cambia el tema. Vamos a ver algo diferente. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. ¿Qué ven aquí? Envidia, celo, autoprotección. Dicen, alguien andaba predicando en tu nombre, expulsando demonios. Quiere decir que tenía la autoridad, ¿verdad? Más bien estaba usando el poder de Jesús, el nombre de Jesús, y estaba teniendo éxito, expulsando demonios, exorcizando demonios. Y Juan, es la única vez que vemos a Juan hablar en el Nuevo Testamento. La única vez que lo vemos hablar, y dice, se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos sigue. ¿Y saben lo que esto nos aplica a nosotros ahora? Es como decir, yo no voy a esa iglesia porque no es de mi denominación. Ellos son, por decir, ellos son bautistas y yo no soy bautista. O yo soy de las asambleas de Dios y yo no me junto con la chusma. Yo no me junto con las otras denominaciones. Hermanos, mientras la palabra de Dios se predique claramente, fielmente, como está en la Biblia, todos somos hermanos. No hay diferencia entre nuestros hermanos que están aquí ahorita en la Hosanna Church, son nuestros hermanos. Los que están acá atrás y predican la palabra de Dios son nuestros hermanos. Los luteranos, los que predican la palabra de Dios, son nuestros hermanos. No debemos de tener enemistad, envidia o celos de lo que Dios bendice a otros. Si Dios los ha bendecido abundantemente, bendito sea Dios.
A mí me han preguntado de la iglesia, acaban de moverse y está a reventar, en inglés. Alguien me preguntó, o 2 o 3 personas me han preguntado, ¿qué piensas? Digo, bendito sea Dios, que abrieron una iglesia y no una cantina. No una barra, no un lugar donde hacen tatuajes o abortos o qué sé yo. Es una iglesia donde se predica la palabra de Dios y gente está viniendo a la salvación. ¿Saben qué? Son nuestros hermanos y quiero que trabajemos con ellos en el futuro como trabajamos con Church on the Hill de Joshua Tree. Debemos de trabajar todos unidos. Cuando fui una vez a Baja California, a Vizcaíno, a una conferencia de pastores, iba yo de traductor para unos pastores americanos, y me senté en la mesa con unos pastores de iglesias ahí en la región, y todos les empecé a preguntar, ¿dónde está tu iglesia? ¿Cómo es tu iglesia? Y todos me preguntaron. Entonces les pregunté, ¿qué necesidad tienes en tu iglesia? Y uno me dijo, pues necesitamos ponerle el techo a la iglesia, se gotea, y pues no hemos podido arreglarla. ¿Y ustedes qué problema tienen? No, pues el piso está todo chueco, tiene hoyos y queremos arreglarlo. Y les dije, ¿y por qué no se juntan y arreglan una iglesia? Y luego después que terminen esa, van a la otra iglesia y luego van a la otra, entre todos juntos, y así pueden hacerlo. Y nos dijo, qué buena idea. Pues en lugar de estar separados, ¿qué tal si nos unimos y trabajamos juntos para la honra y gloria de Dios? ¿Verdad? Porque puede que alguna persona, por decir que vive en esta parte del pueblo, no tiene facilidad de llegar a su iglesia que está al otro lado del pueblo. Pero aquí cerca hay una iglesia. Y no va a su iglesia porque o no hay camión que lo lleve para allá, no tiene carro que lo lleve para allá. De vez en cuando va. ¿Por qué no va mejor aquí cerquita? Aunque sea diferente, se predica la palabra de Dios fielmente. O sea, que haya hermandad, que haya unidad en la iglesia. Porque nuestro cuerpo está hecho de diferentes partes, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando uno tiene hambre? Dice, estómago, ponte a comer. Pues el estómago solo no puede, ¿verdad? Necesita los pies que vayan al refrigerador, las manos que saquen la comida, la boca que se la coma y se la dé al estómago, ¿verdad? ¿Cuántas partes del cuerpo tienen que trabajar para que la pancita quede llena? Varias, ¿verdad? Varias. ¿Qué tal si trabajamos juntos como iglesias y como iglesia? Porque Cristo solamente tiene una iglesia, ¿saben? En el cielo no hay denominaciones. En el cielo no dice bautistas, evangelistas, capilla Calvario, qué sé yo. En el cielo solamente hay una iglesia porque Cristo solo tiene una prometida. Solo una esposa que va a tener Cristo. Es su iglesia. De todas las naciones, de toda lengua, tribu y nación nos dice en Revelación. Y es lo que debemos hacer, que no haya división. Aquí le prohíben a este hombre que está predicando y tal vez tienen celos, porque cuando Cristo bajó de la montaña de la transfiguración con sus 3 discípulos, los otros discípulos habían tratado de expulsar un demonio y no pudieron, ¿verdad? Al que Jesús les dijo, estos solamente salen con ayuno y oración. Y sin embargo este hombre está teniendo éxito y a lo mejor tienen celos. Al mismo tiempo dicen, ustedes no pertenecen a nuestro grupo. Entonces lo rechazaron. Y no debe de haber eso, hermanos. Debe de haber unidad en la iglesia. Ya bastantes enemigos tenemos en el mundo. Tenemos un demonio, un diablo que nos quiere destruir, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué tal si nos devoramos entre iglesias, entre nosotros? ¿Se imaginan? Es como un cáncer en el cuerpo. Es como un cáncer que va destruyendo y finalmente destruye el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si mejor lo arrancamos, que es lo que vamos a ver enseguida? Vamos adelante, dice, se lo prohibieron porque no anda con nosotros. Versículo 41, y cualquiera que os diere ya me adelanté, ¿verdad? 39, ay, gracias, chula. Bueno, así la conocen, ¿verdad? Como la chula, porque es mi chula. Cuando estábamos en la iglesia en Desert Hot Springs, todo el mundo, nadie sabía cuál era su nombre. Todos la conocían como la chula.
Todavía cuando le llaman, así me hablo con el pastor allá, me dice, salúdame a la chula. Versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Aún un vaso de agua, imagínense nada más. El Señor no se le olvida lo que hacemos. El Señor tiene muy buena cuenta de todo lo que hacemos. Pero piensen en esto, hermanos, qué maravilloso para los cristianos. Dice que el Señor sabe todo lo que hacemos, decimos y pensamos, ¿verdad? Y dice la Biblia que todo va a estar registrado. Pero ¿qué tal para nosotros? Nuestros pecados, ¿qué sucede con ellos? Todos están borrados. Todo está completamente borrado. No hay nada contra nosotros. Pero todo lo que hagamos de bueno, hasta un vaso de agua que le demos a alguien, eso está escrito y de eso vamos a recibir un día la recompensa. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor no se le olvida lo bueno, pero sí se alegra de olvidarse de lo malo por sus hijos o con sus hijos. Ahora vamos al 42 que dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. ¿No creen que está un poco drástico? En Israel tenían diferentes tamaños de piedras. A la que se refiere aquí, era una piedra así de alta, una rueda, así de gruesas. Las vimos cuando fuimos a Israel. Así de gruesa y así de alta, que tenía un hoyo y un palo que lo amarraban a un buey o a un burro. Y tenía como una rueda donde echaban el maíz y ahí dándole vuelta lo iban moliendo con la rueda. Pesan como unas 1000 libras. Imagínense amarrarse una de esas al cuello. ¿Quién puede nadar? Está diciendo que es preferible que la persona se muera, se ahogue, que haga caer a un niño. ¿Y cuántos hay que enseñan a los niños a pecar y los hieren? El Señor dice, mejor le fuera que se atara una piedra al cuello y se le aventara al mar. Es muy serio, demasiado serio lo que dice el Señor. Vayan conmigo a Lucas 17, 1. Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Seria advertencia. A los niños hay que enseñarles a amar a Dios. Hay que enseñarlos a conocer al Señor. Hay que enseñarles que sean respetuosos, que sean honrados, bueno, todo lo que debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Pero nunca enseñarlos a pecar. ¿Nunca han visto algunos de ustedes que los papás a veces o los adultos les están enseñando a los niños cómo decir groserías? Me recuerdo yo, y lamentablemente lo digo con tristeza, mi papá cuando yo estaba bien chiquillo me estaba enseñando a decir una grosería, una palabra mala. Y me dijo mi mamá, si lo dices te pego en la boca. Y mi papá me decía, dilo, y yo adrede lo decía mal. Yo la sabía bien ya. Ya la sabía bien, pues yo lo había oído. Y yo me hacía como que no la podía pronunciar para que mi mamá no me fuera a pegar. Pero digo, qué mal de que los padres le enseñen a sus hijos a decir cosas así. ¿Sí? Lo lamento que él me haya querido enseñar eso cuando yo lamentablemente ya lo sabía. Cuando vine a Estados Unidos, al amigo con el que llegué, me dijo, te voy a enseñar las malas palabras. Por si alguien te dice algo, sabes lo que te dicen. Y le dije, no me enseñen ni una mala palabra, enséñame las buenas. Las malas las voy a aprender sin querer. Las buenas son las que son difíciles de grabarse. Y no les miento, las que he aprendido, lamentablemente, no tuve ningún esfuerzo en aprender las malas palabras. Pero las buenas palabras sí cuesta trabajo.
Hay que buscar lo bueno y hay que enseñarle a los niños, a los jóvenes, lo bueno, no lo malo, porque le vamos a dar cuentas al Señor. El Señor lo toma demasiado en serio. Esto puede también ser de un cristiano nuevo, un cristiano joven en la fe, que uno lo desanime a seguir a Cristo. Porque lo que sucede muchas veces cuando una persona viene a Cristo, se entrega al Señor, empieza a leer su Biblia, empieza a ir a la iglesia, empieza a orar, ¿qué sucede con los amigos o hasta con la familia? Se burlan de él, lo amenazan, lo ridiculizan, lo hacen a un lado, ya no lo invitan a las cosas que hacían antes, aunque hayan sido buenas, lo apartan y lo alejan por completo. Y muchas veces sucede aún en la misma familia. Yo supe de un muchacho, imagínense, un muchacho que andaba en drogas, en pandillas, en crimen y todo, se entregó al Señor y el papá le dijo, me gustaba más como eras antes. Su propio padre le dijo, me gustaba más como eras antes, te odio ahora como eres. Tropiezos van a venir. Y Cristo no vino a ser amigos. Él dijo, yo vine a traer una espada. Vine a traer división en la casa, entre padre e hija, entre madre e hija, entre padre e hijo, y nuera y yerno, entre hermanos. El Señor vino a traer división porque cuando uno se entrega a Cristo, uno tiene que seguirlo. Y eso quiere decir dejar atrás a todo el que se oponga. Y muchas veces en nuestra propia familia vamos a tener ese problema. Amén. Le comentaba a mi esposa el otro día, estamos hablando de eso, de una señora que yo conocía, que le hablé yo de Cristo, otra maestra le habló de Cristo, y ella quería recibir a Cristo y seguir a Cristo, pero su esposo era un ateo acérrimo. Odiaba oír de la Biblia. Conmigo cuando le hablaba se ponía rojo en la cara de coraje de lo que le decía yo, porque no quería aceptar lo que decía la Biblia. Y ella quería recibir a Cristo, pero ella dijo que si lo seguía su esposo se iba a enojar y que lo iba a tal vez perder. Y prefirió ella seguir a su esposo. Y es lo que sucede, van a venir tropiezos, van a venir problemas si uno quiere seguir a Cristo, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena, porque ese esposo no la va a salvar. Nadie la va a salvar sino Cristo. Y eso es lo que el Señor dice, que tenemos que decidir a quién vamos a seguir. Y que regresemos a Marcos. Miren ahora lo que dice, lo drástico que es en el versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor desentrar en la vida o en el cielo, manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínense nada más, hermanos, lo serio que es esto. Dice que si la mano, y claro, el Señor Jesús está hablando en una manera como si fuera una parábola, no es una parábola, es hiperbole, es lo que le llama uno, hiperbole, en una manera, usando un ejemplo, ¿verdad? Es como dice uno, tengo tanta hambre que me comería un camello. Bueno, ¿realmente se puede uno acabar un camello en una comida? No, ¿verdad? Pero es una manera figurada de hablar. Y dice, pero si tu mano te es razón de pecar, córtala. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo. Lo que quiere decir, lo que te haga pecar, quítalo de tu vida. Arráncalo de tu cuerpo, arráncalo de tu vida. Porque de todas maneras, si la persona le cortan el brazo, le cortan la mano y le sacan un ojo, ¿saben qué? No ha cambiado el corazón. El corazón es donde viene todo lo malo. De la mente al corazón, a la acción. Cuando dicen, corta tu mano, es lo que uno hace con sus manos. Córtate tu pie es cuando uno va a hacer lo malo. Tu ojo es lo que ves y deseas y quieres para ti. Entonces Dios está diciendo, quita todo esto que te oprime, que te obliga a vivir una vida de pecado y de rebeldía. Arráncalo de tu vida para que puedas servirme, para que puedas venir a mí. Quítalo de ti. Es una decisión drástica, ¿verdad?
¿Qué tal si de veras hicieran eso? ¿Saben que en la religión musulmana hacen eso a veces? Si encuentran a un niño que roba algo o le cortan la mano, yo vi la foto de un niño donde le pusieron la mano le amarraron la mano en una tabla y le pasaron con una troca por encima de su mano. Así de horrible. Pero eso no cambia el corazón. Ese niño quedó con su mano destruida de por vida. Pero si ese niño, su corazón no cambia, cuando llegue a ser hombre, va a hacer con la otra mano lo que con esta no puede hacer. Lo que necesita cambiar es el corazón. Es el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de ahí salen los pleitos, las contiendas, el odio y todo del corazón. Es lo que hay que cambiar, y eso solamente Dios lo puede cambiar, y tenemos que entregarle nuestro corazón para que Él lo haga. Pero lo que nosotros podemos hacer, sí lo debemos hacer. Por ejemplo, los vicios que uno tiene, los pecados que uno hace, mucho uno lo tiene que hacer. El cambio del corazón, Dios lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, si uno le gusta robar, pues ya no robe. Si le gusta ver cosas en la televisión que no debe, ya no lo vea. A eso se refiere. Cortar es quitar de nuestra vida lo que estamos haciendo. Así es de que, porque dice que es mejor entrar manco al cielo que ir completito al infierno. Ir completito al infierno. Un hombre en el siglo XVIII, en Inglaterra, estaba leyendo yo una ilustración que era un hombre que pertenecía a un grupo que le llamaban como los seguidores del infierno. Era un grupo de gente, pues, se emborrachaban, bueno, no les voy a mencionar todo lo que hacían, puro pecado. Y tuvo un sueño que iba en su caballo, y de pronto alguien iba de noche por el bosque, alguien vino y le agarró las riendas del caballo y lo asustó. Le dijo, sígueme. Dijo, ¿a dónde me llevas? Dijo, al infierno. Y en eso el caballo reparó y se cayó, y se caía y caía y caía, cada vez más, iba más rápido, hasta que llegó al infierno y vio el dolor, el tormento, los gritos, los alaridos de la gente. Y le dijo, sácame de aquí, ya no aguanto más. Dijo, está bien, te voy a dejar salir, pero dentro de 1 año y 1 día vengo por ti. Despertó completamente asustado, se le afectó tanto que empezó a perder la salud, se enfermó, perdió peso, pero los amigos lo volvieron a jalar al club, y no quería ir, pero siempre fue. Y dice, cuando llegó, esto ya fue en vida real, cuando llegó al club, dijo el presidente del club, dijo, este año es un año bisiesto, quiere decir, tiene un día extra. Dijo, la última vez que nos reunimos fue hace 1 año y 1 día. Después de que salió de ahí, iba otra vez por el bosque, y dicen que la mañana siguiente encontraron al caballo comiendo zacate ahí, y el cuerpo tirado en el piso. Vino por él. El infierno es algo que no nos gusta hablar. Es más, en muchas iglesias no hablan del infierno. En muchas iglesias no hablan de la cruz y de la sangre porque es ofensivo. Imagínense nada más que la cruz nos ofenda a los cristianos. Al mundo le ofende, pero a nosotros nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Es el lugar donde Cristo dio su vida para darnos a nosotros salvación. Pero hay iglesias donde ya no predican la sangre de Cristo, mucho menos el infierno, porque es ofensivo y molesta a la gente. Y lo que las iglesias quieren es que la iglesia se llene. Y usan tácticas, usan programas para atraer a la gente, hacen fiestas, hacen de todo tipo de cosas para atraer a la gente. Pero cuando le predican la palabra, le predican mensajes que no le ofendan para que no se vaya. Lo siento mucho. Aquí leemos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios. Le guste al que le guste y al que no le guste, lo siento mucho. Pero es la palabra de Dios y lo que debemos de predicar. Y la Biblia habla del infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Nadie habló tanto del infierno como Jesús. Pedro lo menciona, Juan lo menciona, Pablo lo menciona, pero nadie como Jesús. Y vamos a dar un paseo
sobre eso. ¿Me prestas mi Biblia, por favor? Ahí tengo. Gracias. Vamos a Revelación 20:10. Revelación 20:10. Si gustan seguirme o solamente quieren escucharlos, se los voy a leer. Revelación 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y sabemos aquí de quién hablan? Los que fueron lanzados al fuego son el anticristo, conocido también como la bestia. El falso profeta es el líder de la religión mundial que va a haber en ese tiempo. Saben que la religión musulmana, y debemos de orar por ellos, no debemos de criticar su fe porque han sido engañados. Pero ellos, el Salvador de nosotros, Jesús, es el anticristo de ellos. Y el anticristo que nosotros conocemos en la Biblia es el Salvador de ellos. Completamente al revés. Ellos dicen que Cristo va a volver, pero va a venir y le va a decir a todos los cristianos que hemos sido engañados y va a forzar a todos a adorar a Alá en lugar de Dios. Completamente al revés. Y este anticristo va a ser el líder de todo el mundo, y el falso profeta es el que va a guiar la religión mundial, y prácticamente a cómo va y lo que se ve casi encaja en todo en que va a ser la religión musulmana. Dice que van a ser arrojados vivos al lago de fuego. Ahora vayan conmigo al 19:20, a la vuelta a mano izquierda. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Cuando el anticristo venga, va a forzar a todos a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Y todo el que no la tenga no puede trabajar, no puede comprar, no puede vender, no puede hacer nada absolutamente sin esa marca. Y hace años la gente se burlaba, decían es imposible porque todo el mundo comerciaba con animal por azúcar y por sal y por carne, lo que fuera, ¿verdad? Ahorita ya no. Ahorita para todo necesita uno licencia, seguro social, tarjetas de crédito, un teléfono celular, qué sé yo, todo. La tecnología existe y un día va a ser aplicada en que nadie pueda comprar o vender sin tener esa marca. Por eso va a haber una gran persecución de cristianos en el mundo. Y a eso es lo que se refiere del anticristo. Vayan ahora conmigo a 2 de Tesalonicenses 1:6. 2 de Tesalonicenses 1:6 a 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios va a castigar a todos los que persiguen a los cristianos. Eso es a lo que se refiere. Dice: y a vosotros que sois atribulados, dales reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrirán pena eterna. Aquí habla de infierno, ¿verdad? Claramente. Ahora vamos a Mateo 25:31. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y enumera todo. Ustedes me dieron todo lo que necesité. Y luego les dice a los de su izquierda: tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en prisión y nunca me visitaron, no me dieron nada de comer. Y les dice en el versículo 46, vamos al 46. Bueno, desde el 45, vamos leyendo el 45 también. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Dice, cuando vemos a alguien en necesidad, debemos de ayudarlo. Si no hacemos nada por ayudarlo, dice, no lo hicieron por mí. Tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Dice en el 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos a la vida eterna. Ahora Mateo 13:40, Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se dan cuenta? Aquí claramente nos dice, el justo, el cristiano va a recibir la gloria. El incrédulo, el ateo, el injusto va a recibir la condenación eterna. Ahora en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nadie en el infierno va a poder decir, Dios, tú me pusiste aquí. Y nadie en el cielo va a poder decir, yo me puse aquí. O yo entré al cielo por mis buenas obras. Pero nadie puede juzgar a Dios por lo que uno merece. Y por eso el problema del mundo es que cree que puede agradar a Dios con obras. La religión es lo que es. La religión nos dice, haz y serás aceptado, haz y serás perdonado, haz y serás salvo. Hace poco vi una entrevista del Papa que le preguntaron, alguien le preguntó qué debo de hacer para ir al cielo. Dijo, primero pertenecer a la iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Primero hay que pertenecer a la iglesia. No, primero hay que pertenecer a Cristo. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Las buenas obras no salvan a nadie. Es Cristo el que nos salva. Es Cristo el que nos sana. Es Cristo el que nos recibe y nos acepta. Vamos ahora a Romanos capítulo 8 para terminar en algo más positivo, porque el infierno está feo, ¿verdad? Bendito sea Dios que no vamos a ir ahí. Vamos a comenzar en el versículo 18. Romanos 8, 18. Miren, Pablo había sufrido tanto por predicar el Evangelio. Aproximadamente empezó en sus años 30 y terminó en sus 60. Predicó el Evangelio y sufrió persecución, cárceles, golpes, naufragos de todo tipo, como por 30 años. Y miren lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben que la misma creación está esperando la renovación de nosotros, la transformación? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo ora por nosotros? Y Jesús ora por nosotros también. ¿No es maravilloso tener a Dios de nuestro lado? Qué lindo, ¿verdad? 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora 28. Este versículo casi todos nos lo sabemos de memoria, o debemos de aprendérnoslo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Es cierto esto? ¿Qué tal las enfermedades? ¿Qué tal los problemas? ¿Qué tal cuando el carro se quiebra? ¿Qué tal cuando van en el freeway y se les poncha una llanta? ¿Todo esto trabaja para bien? Dios puede usarlo para bien. ¿Saben que muchas de las tragedias y dolores y sufrimientos que hemos sufrido en la vida nos ayudan para ministrarles a otros? ¿Qué tal una muchacha, por ejemplo, en nuestros días, digamos que tuvo un aborto y se siente completamente avergonzada, se siente culpable, se siente mal, porque cada que piensa en la criatura que abortó, piensa que ¿qué edad tendría esa criatura? ¿Cuántos meses o cuántos años tuviera esa criatura? Y se siente completamente devastada. ¿Quién puede aconsejarla a esta muchacha? Alguien que haya experimentado lo mismo y Dios la sanó y la perdonó y la ayudó a salir adelante. Ella puede venir y decirle, yo sé por lo que tú estás pasando porque yo pasé lo mismo. Pero ¿sabes qué? Dios me sanó, Dios me perdonó. Y lo que necesitas es a Cristo. Primeramente necesitas a Cristo y Él te va a sanar, Él te va a ayudar, Él te va a sacar adelante. Tu criatura está en el cielo con el Señor. ¿Y quieres verlo? ¿Quieres ver a esa criatura, niño, niña, lo que haya sido? Un día la puedes volver a ver, pero tienes que entregar tu corazón al Señor. Esta persona que sufrió esa tragedia puede ministrarle. O alguien que acaba de perder a alguien de su familia, alguien murió y alguien puede venir y poner sus brazos y decirle, siento mucho lo que te sucedió, entiendo tu dolor. Puede decir, ¿cómo puedes saberlo? Dice, porque a mí me pasó lo mismo hace tanto tiempo. Dios puede usar las cosas negativas de nuestra vida para ministrar a otras personas y darle gloria a Dios. Así es que pensemos en eso. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que vamos a parar ahí y darle las gracias al Señor. Que el Señor puede sanar todas nuestras heridas, todas nuestras llagas. El Señor las puede sanar, nos puede ayudar a salir adelante. Dios es poderoso, todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Hay algo imposible para Dios? Absolutamente nada. Entonces Él puede usar todas esas cosas para bendición de nosotros, ayudarnos a salir adelante. Y nosotros no tenemos que preocuparnos ya por el infierno si estamos en Cristo, sino hay que tener miedo. Pero si estamos en Cristo no tenemos que preocuparnos,
pero sí tenemos que preocuparnos por los que conocemos que van en dirección al infierno. Si no se han entregado a Cristo y no siguen a Cristo con todo su corazón, lamentablemente, díganles, hay un infierno. Cristo habló del infierno más que ninguno porque no quiere que nadie vaya ahí. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Para terminar, vamos leyendo Juan 3, 16 al 18. Ya terminé, pero vamos otra vez ahí, ¿verdad? Pues entonces no terminé, ¿verdad? Juan 3, 16. Versículo más famoso de la Biblia. Pero los otros dos regularmente no todos lo recordamos o lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí Jesús claramente nos dice cómo hay salvación y cómo no hay salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Amén. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18 es el más trágico. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y saben que fue Jesús el que dijo estas palabras. El que lo rechaza va al infierno. Claramente nos lo dice. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero si nosotros tenemos seres queridos que no han recibido a Cristo como su Salvador, háblenles, oren por ellos, hasta que vengan a los pies de Cristo. Amén. Amén. Padre bendito, le damos toda la honra y toda la gloria. Le agradecemos infinitamente sus bendiciones. Le damos gracias, Señor, por la cruz, porque en ella, Señor, vemos su amor infinito por los pecadores. Vemos su ira contra el pecado, porque en la cruz Jesús recibió toda la ira por nuestros pecados, pero nosotros recibimos la salvación. Le damos gracias por la bendita y santa sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Ahora, Señor, pedimos por nuestros seres queridos que no lo conocen, que no se han entregado a usted. Le pedimos que los persiga y los salve, Señor. Que no deje que ninguno de ellos escape. Usted sabe dónde están, quiénes son, cómo andan, pero también sabemos que usted los ama y los quiere salvar. Le pedimos, Padre bendito, que los salve, que use los medios necesarios para traerlos a sus pies. No que queramos que sufran, pero usted sabe lo único que los va a hacer venir a usted. Entonces, Señor, si deben de arrancarse, cortar un brazo, cortarse una pierna, arrancar el ojo de su cara, lo que sea necesario, hágalo, Señor, para que no su cuerpo entero, o sea, su alma, se vaya al infierno. Padre bendito, se los encargamos, le rogamos que los salve, que los convenza de su necesidad y los perdone, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.